años. En estos momentos me encuentro con el licenciado César Basilio Campos, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México por la licenciatura de Administración Pública. Él fue presidente de la Comisión Edilicia del Organismo de Agua en Azipán, Zaragoza, y sexto regidor en la Administración 2019-2021. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es el desabasto de agua, no solo en el municipio de Zumpango, sino también en lo que son los municipios del Estado de México. El día de hoy pues queríamos conocer lo que es tu opinión, César, sobre este tema, obviamente desde una visión del lado de la administración pública, para que nos puedas pues a veces quitar a lo mejor esos pues esas falta de información que nos hace falta para a veces pues sacar ciertos juicios, ¿no? Entonces el día de hoy tengo una serie de preguntas que espero nos ayudes a responder. Creo que sí, Omar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, y la primera pregunta que estaré realizando el día de hoy sería: ¿cuál crees tú, César, que es el principal factor que influye en el desabasto de agua en la mayoría de los municipios del Estado de México? Ok, sin lugar a dudas el desabasto de agua pues es un tema que está muy latente, muy presente en todo el Estado de México, ¿no? Bueno, en toda la República en general, en el caso de Monterrey. Pero bueno, por lo que hace al Estado de México, tenemos que recordar que nosotros recibimos el suministro, el abastecimiento por el sistema Cutzamala, el mismo que es abastecido, valga la redundancia, por 7 pozos, y esto genera que el principal desabasto sea pues que los pozos se están secando. Entonces esto pues obviamente merma en el abasto de todo el Estado de México. El sistema Cutzamala, además del Estado de México, pues también surte el agua a la Ciudad de México. Entonces eso es lo que yo opino con respecto al desabasto. Existen otros factores que seguramente ahorita los vamos a tocar en la entrevista. Claro. Entonces, ¿tú crees, César, que uno de los factores también muy importantes en cuanto al tema del desabasto de agua sea precisamente pues el natural? Por supuesto. El recurso natural. Por supuesto. Perfecto. Vamos a proceder con la segunda pregunta. Sí. Sería: ¿qué tanta responsabilidad crees, César, que tienen los organismos de agua de cada municipio en el desabasto de agua? Pues sí, mira, el crecimiento desmedido y desorganizado, obviamente no planeado, de la urbe, ¿no? Entonces, en aquel entonces cuando se hicieron las redes hidráulicas, no estaban pensadas pues en este caso en abastecer a un municipio tan grande. Yo voy a hablar del caso de Atizapán, ya que es el municipio pues, donde he vivido toda mi vida y donde me tocó formar parte del gobierno. La realidad es que ha crecido de manera desproporcional. Entonces, hay muchos asentamientos, también irregularidades. Obviamente, los ciudadanos vienen, se asientan y demandan servicios. Estos servicios, pues obviamente, los exigen los ciudadanos, sin embargo, pues no están regulados, no están planeados, amigo. Y eso genera que las demás colonias o gran parte de las colonias pues nos quedemos sin agua, ¿no? Nosotros, como administración pública municipal, pues no somos dueños del agua. Nosotros compramos el agua al organismo estatal que se encarga de administrar, que se llama CAEM. Correcto. CAEM. Y entonces, pues gran parte, o más bien la responsabilidad de los municipios sería pues, efectivamente esa. Ya no permitir que exista un crecimiento de irregularidades. Es complicado porque pues, cada vez nuestra zona metropolitana, nuestro Estado de México crece y seguramente pues, nos vamos a estar enfrentando continuamente con este problema, desafortunadamente. Muchas gracias por tu opinión, César. Mira, precisamente eso me lleva a la tercera pregunta, ¿sí? Que va un poco más orientada a eso. ¿Cuál crees tú, César, que sea el papel que juega la sociedad igual en este desabasto del agua? Sí, la responsabilidad, ¿no? Realmente antes pues teníamos agua, era en abundancia. Hoy pues, está escaseando, tenemos que ser más responsables en cuidarla, pues desde la administración, desde nuestro propio hogar, ¿no? Obviamente si hay fugas de agua, reportarlas a la brevedad, puesto que ahí se derraman miles y miles de litros de agua. Entonces yo creo que el ejercicio como sociedad es ese, que seamos conscientes, que pues, utilicemos de manera
muy consciente el suministro del agua, ¿no? Antes podíamos quizás, no sé, lavar los patios, lavar el auto, hoy ya no es posible. Digo, suena un poco difícil de entenderlo, pero la realidad es que si seguimos gastándonos el agua de manera irresponsable, puede llegar el día en que realmente sí tengamos una crisis muy fuerte en cuestión de abastecimiento de agua. Creo que esa es la parte de la sociedad que le corresponde. Tienes mucha razón, César. Yo creo que muchas veces nosotros como sociedad, al tener el recurso a lo mejor tan a nuestra disposición, no le damos el valor necesario, ¿no? La justa importancia que merece el recurso vital, ¿no? Que sabemos que es importantísimo para nosotros, y muchas veces también pues cierta, pues se puede decir grado de culpa recae también en nosotros al no cuidar debidamente del recurso. Completamente de acuerdo contigo, César. Voy con la siguiente pregunta. Sí. César, ¿cuál crees que sea el reto más grande al que se enfrentan las administraciones de los municipios frente al desabasto de agua? Es un gran reto, amigo. Mira, la realidad es que, como te lo repito, no se venía planeado el crecimiento. Entonces, desde mi punto de vista, creo que se tiene que trabajar en las redes hidráulicas. Obviamente, hacer un trabajo muy consciente y planificado que va a costar mucho trabajo. Normalmente las administraciones públicas tienen un periodo muy corto, son solamente 3 años, ¿no? Y desde mi punto de vista, y al menos lo que me tocó vivir, te puedo mencionar que nunca se hizo un trabajo consciente de efectivamente hacer un cambio en las redes hidráulicas, que para mí es importantísimo. De repente los gobiernos municipales pues se enfocan más en las cosas que se ven, ¿no? Como la infraestructura, el desarrollo de parques, cosas que son muy notables, y eso pues pensando obviamente en una elección, ¿no? Claro. Sin embargo, hay cosas que de verdad merecen la atención y que deben de empezar a trabajarse, y aunque no se vean porque no se trabaja, puesto que están bajo la tierra y son obras que no se ven. Pero, y disculpa, es como dicen, ¿no? Para la foto. Es correcto. Como no puedes tomarte la foto con esa obra, muchas veces será por eso que no le prestan la debida atención. Es correcto. Entonces, en mi calidad de presidente de la comisión, pues quiero platicarte que visitamos muchas colonias. No todas las colonias padecen del desabasto de agua o de los mismos problemas, ¿no? Claro. Existen colonias, por ejemplo, en las partes altas, que son las que sufren más este tema, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que meternos de lleno a la rehabilitación de pozos, a que ese sistema Cutzamala, también haciendo un trabajo en conjunto con el gobierno del estado, pueda fortalecer nuevamente esa retención de agua para que pueda llegar al sistema Cutzamala y nos pueda seguir abasteciendo. En Atizapán tenemos un caso pues muy siempre muy mencionado, tú lo debes de saber, lo que es de la presa Madín, ¿no? Claro. Entonces ahí pues desafortunadamente han pasado años que no se le ha dado mantenimiento, se llegó a generar incluso lirio, Claro. Vino el gobierno del estado, trabajó en conjunto con el gobierno municipal y bueno, poco a poco han podido rehabilitarlo, ¿no? Y que eso seguramente nos puede ayudar mucho a la zona de Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla. Sí, digo, afortunadamente la zona de Atizapán, Naucalpan, Nicolás Romero, pues todavía cuenta con esta presa, y a lo mejor tenemos ese factor que ayuda a que el desabasto de agua en Atizapán no se note tanto como en otras comunidades. Sin embargo, como mencionas tú, creo que sí es importante que tanto las autoridades, en conjunto de la sociedad, pues trabajemos para que no se llegue a esa fatal crisis, ¿no? Que tanto miedo nos da y que tantos problemas traería para la sociedad y el bienestar de todos no solo los atizapenses, sino de la humanidad en general, ¿no? Así es, Omar, así es. Perfecto, César. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Durante tu administración se trabajó en este tema en particular. Si es así, ¿de qué manera se trabajó? Sí, mira, te puedo comentar que en aquel entonces hubo rehabilitación de pozos. Son varios pozos los que tiene nuestro municipio. Generalmente se trabajaba básicamente en rehabilitarlos para que pudieran
seguir abasteciendo correspondientes. El tiempo es corto, te lo repito. La realidad es que en aquel entonces el organismo estatal, la CAEM, llegó a un convenio con el gobierno municipal para poder perdonar algo de la deuda, porque también esa es parte fundamental de las administraciones públicas municipales, ¿no? En aquel entonces tomamos un municipio totalmente endeudado y hubo un convenio con CAEM y se redujo, se pudo liquidar, y además CAEM tuvo la buena voluntad de regresar parte del ingreso que generó el organismo del agua en obra, y gracias a eso se pudieron hacer algunas obras como la del Jarillal, ahí en el norte de nuestro municipio. Entonces, sí hubo participación, pero yo creo que tendría que ser más consciente, más a fondo. Me preocupa mucho el tema del tiempo, pero por algo se tiene que empezar. Si alguien no lo empieza, pues siempre va a continuar. Ese problema nadie se mete a fondo por lo mismo, porque son obras que no se ven, desde mi punto de vista. Perdón que te interrumpa, César, pero creo que también es un problema bastante, pues que no abarca solo un factor o solo un sector, ni del gobierno ni de la sociedad, sino que abarca muchos sectores del gobierno. Por ejemplo, como me comentas ahorita tú, entra la parte también estatal, que a veces, no sé, a veces como ciudadanos del municipio creemos que todo recae, ¿no? Toda la responsabilidad recae en el municipio, en el ayuntamiento, y sí, como mencionas tú, tienen mucha responsabilidad, pero de igual manera pues dependen de otros factores, como lo son los apoyos estatales. Y ahora que lo mencionas también, me parece muy importante el tema que mencionas sobre el adeudo del pago en el servicio, porque al menos en la investigación que estuve realizando, en el municipio de Zumpango, por lo menos el 85% de las personas pues tienen un adeudo en el servicio del agua. Entonces creo que a veces resulta un poco incongruente que exigimos pues calidad en los servicios, cuando también nosotros no hacemos lo necesario, lo propio, para por lo menos pagar el servicio y que pueda darnos una mejor calidad en el mismo. Claro, yo creo que un punto que quizás muchos de los vecinos o de los ciudadanos desconocemos es que las administraciones públicas municipales no son dueñas del agua. Claro. O sea, nosotros pagamos también el servicio al gobierno estatal, claro, que es el que se encarga de administrar y suministrar el recurso. Entonces, pues sí, fundamentalmente los ciudadanos tenemos que pues también tener ese compromiso de poder pagar el agua, ¿no? Y ya que se ha conseguido esto, pues obviamente es tarea de la administración pública municipal, claro, administrar ese recurso, ¿no? Y que llegue a donde tiene que llegar. La verdad es que como ciudadanos somos muy dados a que queremos todos los servicios de buena calidad, pero también cuando nos toca cumplir con nuestras obligaciones, pues no se hace, ¿no? Entonces es un trabajo que de verdad creo yo que sí le tenemos que poner una puntual atención, pero ya, porque espero que no, pero en pocos años de verdad nos vamos a dar de topes. Claro que sí. Así es. Bastante complicado. Por último, César, ¿crees que de alguna manera también influya la desinformación? Que falta un poco más de información sobre estos temas a la ciudadanía para que de alguna manera hagamos un poco más de conciencia. Pues mira, hasta donde yo recuerdo, y creo que qué mayor información que la de sufrir el desabasto, ¿no? Pues sí. Se han hecho campañas de cuida el agua y demás, pero la realidad es que hoy los ciudadanos lo vivimos a día, ¿no? Claro. Ha habido sin número de manifestaciones por todo el Estado de México por la falta o escasez del agua también en Ciudad de México. Claro. Entonces, pues desafortunadamente la experiencia rebasó. Ahora tenemos que vivir el desabasto para poder ser conscientes, ¿no? Claro. Yo creo que no va a existir otra campaña más fuerte más que grande esa, que esa, ¿verdad? de la que ya vivimos y de las que ojalá los vecinos, los ciudadanos del Estado de México, de la Ciudad de México, pues tengamos puntual atención, y obviamente los gobiernos, pues, tanto municipales como estatales, hagan lo propio, ¿no? Porque es una tarea de todos. Además, no olvidemos que el agua es un derecho universal, claro, ¿no? Y que de repente los ciudadanos confundimos, ¿no? Que quizás no se puede cortar un suministro a la totalidad por el adeudo, claro. y mucha gente pues casi
disculpen lo coloquial de la palabra, pero hace concha, Claro. y no pagan los servicios, ¿no? Entonces esto va generando una bolita hasta que crece y de verdad no la podemos pagar. Nosotros como administraciones municipales pues tenemos que también pagar el servicio, así Claro. de sencillo, ¿no? Y con este dinero pues seguramente se rehabilitan pues las presas, se puede invertir en infraestructura para que esto pueda seguir abasteciendo el servicio, pero si no es así, entonces imagínate, trabajar con números rojos está muy complicado. Perfecto. Ya para finalizar la entrevista, César, ¿nos podrías dar algún consejo a nosotros y a la ciudadanía sobre qué podríamos hacer precisamente para ir haciendo más conciencia sobre este tema? Pues en conjunto, la realidad es que a nosotros como ciudadanos, como ya lo mencionamos en esta entrevista, pues nos toca hacer lo propio, pagar nuestros servicios, ser conscientes de que el agua es el líquido vital que nos sirve para vivir, que sin agua no podemos hacer nada. Simplemente imagínense no lavar los trastes, la ropa, simplemente pues asearnos, bañarnos. Pero también pues que los gobiernos municipales y estatales le tienen que entrar con todo esto, ya es un problema que ya no puede esperar y que tenemos que nosotros también como ciudadanos pues informarnos y también pues si no es presionar quizás poder trabajar de la mano o de manera conjunta con ellos, ¿no? Porque es bien fácil llegar y exigir, pero también nosotros no hacemos lo propio. ¿Por qué no proponemos? Hoy celebro que haya gente pues que esté estudiando como Omar y que seguramente pueda él a través de sus investigaciones poder proponer algo, ¿no? Y por qué no llevarlo a donde se tienen que hacer las cosas con los gobiernos. Entonces también es tiempo de que los ciudadanos nos organicemos de otra manera, no solamente para exigir y hacer plantones que la verdad es que pues de nada nos ayudan. ¿Por qué no proponemos y echamos manos a la obra, no? La realidad es que yo les quiero comentar que en la colonia donde yo nací, pues cuando nosotros llegamos hace 42 años, pues no había servicios y todo lo hacía la colectividad, los vecinos. Nos tocaba poner o hacer faena a nuestros papás y poner los tubos, y así creció nuestra colonia. Jamás nos imaginamos que iba a llegar a ser un municipio tan grande como el de hoy, y es por eso que se tiene que invertir ya en la infraestructura. Hay que cambiar esa parte y obviamente la responsabilidad de los gobiernos de ya no permitir el crecimiento no planeado por intereses económicos que a todos nos afecta, y no solamente en el suministro de agua. Claro. Se hace un complejo habitacional y nos saturan las vías, tenemos menos recursos de agua. Entonces es un sinfín de cosas y yo creo que esa es la tarea más importante o el reto que los gobiernos tienen que tomar en cuenta. Perfecto. Pues mira, eso sería todo por el momento, César. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por Gracias, tus Omar, comentarios. gracias. Esperemos que pues esta información nos sirva de mucho, que nos cambie un poco la perspectiva que teníamos sobre este tema, nos hayamos informado. Y eso sería todo por el momento, César. Gracias, Muchas Omar, gracias. estás muy Hasta bien. luego. Muchas gracias. Gracias a usted.